Hoy celebramos el 26º domingo del tiempo ordinario y el evangelio del día de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versos del 38 al 48. Es una lectura continuada del pasaje que leíamos el domingo anterior. Recordemos que la primera lectura es como ese gran reflector que nos permite ver con claridad el texto del evangelio. Y la primera lectura de hoy está tomada del libro de los Números en el capítulo 11. Este libro lo conocemos así con el nombre de Los Números por la versión griega, es decir, por la Biblia que conocemos como la Septuaginta. Esa traducción que vio su luz aproximadamente en el siglo II antes de Cristo, cuando el rey Ptolomeo II Filadelfo le pide al sumo sacerdote de Jerusalén que envíen sabios a Alejandría de Egipto para poner en marcha esta traducción de la Biblia hebrea al griego a fin de que la comunidad judía de habla griega asentada mayormente en Alejandría de Egipto pudiesen tener las Sagradas Escrituras en la lengua que mayormente se hablaba para la época, el griego koiné. El sumo sacerdote entonces de Jerusalén envía 70 sabios, 70 ancianos que se dan a la tarea de hacer esta traducción y por eso le llamamos la Biblia de los 70 o la Septuaginta. Se trata entonces de la versión griega de la Tanaj o de las escrituras hebreas. En esa traducción griega entonces se le da el nombre a este libro de Aritmoí, números, precisamente por las variadas listas de censos de los judíos mientras estaban por el desierto. Hablamos desde entonces del libro de los Números. Sin embargo, en la versión hebrea original se habla de Bemitmar, que sería en el desierto, precisamente porque el libro narra el tránsito o la peregrinación del pueblo de Israel en el desierto. Dios nuestro Padre acompaña a su pueblo, la figura de la nube que guía, que acompaña al pueblo, el pueblo que maldice, el pueblo que se rebeldiza, y el Dios de misericordia que vuelve a la comunión, al perdón y a mostrar su intervención en medio del pueblo. Precisamente la lectura del día de hoy nos narra que Moisés se queja ante el Señor porque él solo tiene que cargar con el peso de la guía, de la conducción de su pueblo. El Señor entonces invita a Moisés a que escoja a 70 ancianos para que le ayuden con la carga del pueblo, a interpretar los designios de Dios, a guiar, a conducir al pueblo. Moisés procede con esta designación y en algún momento 2 de estos 70 ancianos que habían sido elegidos, pero que no se encontraban con la mayoría del grupo estaba en la tienda del encuentro, en el lugar sagrado, y estos 2 estaban por fuera de este lugar. Resulta que sobre estos 70 viene el Espíritu de Dios y hay una manifestación externa de esta recepción del Espíritu en estas personas que empiezan a profetizar. Un joven entonces se da cuenta que estos 2 que no están con el grupo están profetizando y le pone de presente esta situación a Moisés. Aquí va a aparecer en escena Josué, quien le pide a Moisés que le impida a esos 2 ancianos que están por fuera del grupo que continúen profetizando. Una actitud celosa por parte de Josué, de la cual Moisés le va a decir: ojalá todos en el pueblo profetizaran. Y esta actitud de Josué por una parte y la de Moisés por la otra es lo que está hoy prefigurando la escena que va a tener lugar ahora en el Nuevo Testamento con los discípulos y con Cristo. Los discípulos le van a decir al Señor que ellos le han impedido a alguien que estaba expulsando demonios en el nombre de Jesús que continuara con esa acción, que se abstuvieran de ello. Y el Señor Jesús le va a decir: no, el que no está contra nosotros, con nosotros está. Pues bien, vamos a algunas reflexiones para entender esto en su justo contexto. Pues no falta quien, entendiendo este texto a la ligera, sencillamente diga que la iglesia no debería intervenir en que si alguien está enseñando y dice ser esto en nombre de Jesús, pues que lo permita. Y resulta que no, las escrituras nos van a mostrar algunos casos en los cuales la iglesia interviene, prohíbe incluso la prédica de algunos supuestamente en nombre de Jesús para mantener la ortodoxia de la doctrina, para mantener la unidad en la iglesia. Pues hay que poner cuidado cuando el Señor dice: el que no está contra nosotros, con nosotros está. Es decir, que hay un presupuesto. El presupuesto es no estar contra nosotros.
¿A quién se refiere el Señor cuando dice nosotros? Recordemos que el Señor le dice a sus apóstoles: quien a ustedes los escucha, a mí mismo me escucha. Y por otra parte, vemos que cuando Saulo perseguía a la iglesia, el Señor Jesús va a decir: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? En este sentido entendemos que la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. Al atacar a la iglesia, como lo hacía Saulo, se está atacando a Cristo mismo. Por eso el decir el que no está contra nosotros, podemos entender perfectamente el que no está contra la iglesia, con nosotros está. En este sentido, veamos lo que ocurre en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, cuando se da esta controversia en Antioquía. Mientras Pablo y Bernabé predicaban el evangelio, aparecen unos hermanos venidos de Jerusalén. Si nos fijamos, están saliendo del seno mismo de la iglesia, y estos hermanos llegan a Antioquía y empiezan a predicar lo que ellos consideran que es la palabra de Dios. Cuando alguien era circuncidado, entraba a ser parte de ese pueblo elegido y era heredero de las promesas. Si bien sabemos que ahora en el Nuevo Testamento se nos abren las puertas del nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia, a través del bautismo, para insertarnos en este cuerpo místico que es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Pero en aquel momento, estos hombres que llegan a Antioquía, donde se encontraba Pablo y Bernabé, empiezan a exigir que todos los gentiles que abrazaban la fe cristiana se debían circuncidar. Y fíjense que lo que ellos estaban haciendo era utilizar la palabra de Dios, las escrituras. En el íntimo convencimiento de estos hombres que llevaban esta propuesta estaba el interpretar, según ellos, rectamente las escrituras, y pensaban que su interpretación era verdadera y pretendían imponerla allí donde se encontraban. Pablo y Bernabé, por supuesto, les refutan, pero fíjense que ahí no se pudo arreglar la situación. Pablo, si bien tenía autoridad, no pudo imponer esa autoridad. ¿Qué tocó hacer? Tuvieron que trasladarse hasta Jerusalén, donde estaba el cuerpo gobernante de la iglesia en ese momento, y allá entonces, junto a los apóstoles y a los presbíteros, se reúnen para dilucidar esta problemática y tomar la decisión ortodoxa, correcta, asistida por el Espíritu Santo. Este es de hecho el primer concilio de la iglesia, el concilio de Jerusalén, cerca del año 50. Y en ese concilio, dado que el apóstol Pedro había tenido una visión, es Pedro quien entonces delinea la doctrina que finalmente acoge el concilio. Y entonces fijémonos cómo no se impuso el querer de San Pablo, ni el querer de Bernabé, ni el querer de estos hermanos que habían partido de Jerusalén pensando que se basaban en la escritura y que enseñaban lo correcto. No, la iglesia reunida en concilio toma una decisión. Dice el texto: nosotros y el Espíritu Santo hemos decidido. Nosotros junto con la iglesia. De hecho, San Pablo va a decir: la iglesia es la columna y base de la verdad. Pero lo que quiero señalar con todo esto es cómo, después de la decisión que se toma en el concilio, se redacta una carta y los apóstoles, el cuerpo gobernante de la iglesia, va a decir en esa carta que unos hermanos nuestros, salidos de nosotros, sin autorización nuestra, los han estado incomodando. Sin autorización nuestra, sin haber sido enviado por nosotros. Es decir, que el cuerpo gobernante de la iglesia, de una u otra manera, le está prohibiendo a estos hermanos enseñar sin haber sido enviados por el cuerpo gobernante, por la iglesia. Es decir, nadie puede estar enseñando por fuera de lo que el cuerpo gobernante de la iglesia, que es donde reside la plenitud de la verdad revelada, y quienes han sido encomendados precisamente para transmitir esta verdad de manera incólume, se erigen como una especie de magisterio para que esa verdad sea guardada y transmitida a todo el pueblo fiel. Y este ejemplo de solucionar los problemas en concilio ha sido el que la iglesia desde siempre ha seguido. Por eso, cuando cerca del año 320 aparece Arrio y empieza toda esta doctrina por parte de este personaje,
sosteniendo que Cristo no es de origen divino, un buen hombre, pero no puede ser Dios si él mismo dice, el Padre es mayor que yo. Arrio sobre esta base sostenía que Cristo no podía ser Dios y la iglesia entonces tuvo que convocar a concilio, al concilio de Nicea en el año 325, y allí la iglesia reunida define sobre la base de las escrituras la ortodoxia de la doctrina en cuanto a la divinidad de Cristo. Y así entonces la iglesia nos da la garantía de que la doctrina se mantiene incólume cuando aparecen estas amenazas de quienes pretendían ser más sabios y más santos que la iglesia, asumen sus propios pareceres como certezas, como verdades, y empiezan a generar la división, el caos doctrinal en medio de la iglesia. Tiene la iglesia entonces que tomar las medidas correspondientes y mantener la ortodoxia de la doctrina. Así vemos cómo años después aparecen los macedonianos, los llamados neumatómacos, es decir, los enemigos del Espíritu, quienes ahora decían que el Espíritu Santo no era Dios. Y entonces frente a estos neumatómacos, frente a estos que niegan la divinidad del Espíritu Santo, ¿qué pretendemos? Que la iglesia diga, déjenlos, no importa, al fin están hablando de Cristo, aunque nieguen la divinidad del Espíritu Santo. No, la iglesia también en aquel momento convocó a concilio, al concilio de Constantinopla en el año 381, y se definieron allí las verdades del Espíritu Santo sobre la base de las Escrituras. Y así años después aparece la herejía de los nestorianos y la iglesia convoca al concilio de Éfeso en el 431 y declara estas verdades sobre la naturaleza de Jesucristo, y se habla allí precisamente en uno de los cánones de la Theotokos, la Madre de Dios. No para exaltar a María, esa no fue la intención, sino para dejar en claro que cuando Cristo se encarna en el vientre de María, se encarna sin dejar de ser Dios, no dejó de lado su naturaleza divina. Su naturaleza divina estuvo junto a la naturaleza humana en el vientre de María. Por eso hablamos de la Theotokos en ese concilio de Éfeso del 431. Y años después aparecen esas herejías de los monofisistas, los monotelistas, los dificistas, todos estos que de una u otra manera se oponían a la ortodoxia sobre la naturaleza de Cristo, y la iglesia convoca al concilio de Calcedonia en el 451. Y así a lo largo de la historia, cuando se han levantado, sublevado personas, grupos que asumen como certeza sus propias interpretaciones de las Escrituras y pretenden implantar su propia verdad como una verdad de la iglesia. Ya en el siglo XVI vemos que aparece Martín Lutero, todo el tema de la revolución protestante, y la iglesia convoca al concilio donde se ratifican las verdades de la fe católica, lo que universalmente siempre los cristianos hemos creído desde que Cristo fundó a su única iglesia. Así entendemos el evangelio en su estricta dimensión. Por una parte, no sentir celos cuando el Señor manifiesta sus dones en otros hermanos, porque todos los seres humanos somos destinatarios de los dones y de la gracia de Dios. Pero también es verdad que el Señor ha instituido una iglesia a la cual ha puesto como columna y base de la verdad, en la cual reside la plenitud, en la cual a Dios se le da la gloria, como dice Pablo en la carta a los Efesios, y en la cual se derrama la multiforme sabiduría de Dios. Esta iglesia no es como después del siglo XVI se inventó la teoría de que es invisible. No, la iglesia es visible, es un sacramento de salvación. Así el Señor, que es la cabeza de todo el cuerpo místico, ha puesto a alguien como cabeza visible de la iglesia cuando encomendó todo el rebaño al apóstol San Pedro: apacienta mis ovejas. Y así como en el Antiguo Testamento vemos cómo a Moisés le sucede Josué para esta tarea de guía del pueblo, y también cómo a Aarón le sucede Eleazar, cómo el pueblo no ha quedado desprovisto de los líderes que el Señor ha puesto para ese apacentar el rebaño. Asimismo, Cristo, en el cual todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento confluyen y se plenifica, el mismo Señor también quiso encomendar a los suyos, y por esa razón dejó a sus apóstoles: a quienes ustedes les perdonen los pecados, le quedan perdonados. Bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Unjan a los enfermos. Todos estos mandatos que el Señor los ha podido hacer, Él de manera directa quiso encomendar a los suyos, a quienes participan de su único sacerdocio, para Él dispensar sus gracias a través de los sacramentos, a través de sus ministros,
en la iglesia. Entonces, quien no está contra la iglesia, con nosotros está. Ya dice el apóstol San Juan que se oyó que vendría el anticristo, pero San Juan dice, ya hay muchos anticristos entre nosotros. ¿Y a quiénes califica el anticristo? A aquellos que salieron de entre los nuestros, pero que no son de los nuestros, dice San Juan, porque de haber sido de los nuestros, hubieran permanecido con nosotros. Ramas que se han cortado del tronco de la iglesia y han ido a sembrarse a otras partes. Que haya gracia, que haya parte de la verdad, por supuesto, se comparten las escrituras, se reúnen 2 o 3, el Señor está, el Señor imparte gracia, pero la plenitud de la fe no está sino en la iglesia de Cristo. Es precisamente como vemos a todas estas personas que en algún momento se han apartado de la iglesia o nunca han hecho parte de la iglesia porque nacieron fuera, al descubrir la verdad, al descubrir que la plenitud de la fe reside en la iglesia, han vuelto al seno de la iglesia con más alegría y con más determinación que incluso los que hemos nacido dentro de la iglesia. Porque el Señor quiere un único rebaño, una sola gran familia donde todos demos, como dice el texto, la gloria a Jesucristo y a Dios en la iglesia. Y es que en este sentido vemos al apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas, como él, recibiendo el mensaje directamente de Cristo, dice que se pone ante quienes tenían autoridad en la iglesia, y él habla de Kefas, de Pedro, como columna junto a Santiago y a Juan, como columnas de la iglesia. Y dice él que fue ante ellos, ante quienes tenían autoridad, para exponerles a ellos en privado lo que él estaba enseñando. Dice San Pablo, para que no fuese yo mismo, después de tanto predicar, a quedar descalificado. Él quería constatar que la doctrina que estaba enseñando era avalada por las autoridades de la iglesia. O sea que ni el mismo San Pablo hace lo que hoy vemos a muchos, asumiendo que su propia interpretación de las Escrituras es la verdad. Entonces cualquier persona hoy tomando la Biblia dice, ahora yo soy el líder de una comunidad. Y esa comunidad aparentemente es su iglesia. No, iglesia es una, la iglesia de Cristo, y en la cual ha puesto un cuerpo visible de gobernantes en cabeza de Pedro y sus sucesores, los obispos de Roma. En hermanos que están por fuera de la iglesia, el Señor puede y de hecho obra sus dones, pero sin duda también el Señor sembrando el deseo allí de que esas ramas que están separadas vuelvan al tronco de la iglesia del Señor, para que todos seamos uno, para que el mundo crea. Pero en todo caso, la iglesia, los laicos, tenemos que ser claros también en que aquellos que están contra la iglesia, que han protestado contra la iglesia, que están contra nosotros, no podemos guardar silencio y tenemos que defender la verdad que reside plenamente en la iglesia. Hacerlo, por supuesto, con la caridad y la benevolencia que corresponda. Es bueno tratar de dejar esos adjetivos que a veces lo que hacen es ahuyentar a los que están fuera y pedirle al Señor que nos haga uno como Él y el Padre son uno. Y para finalizar, el texto también hace referencia a unas expresiones muy concretas de Cristo cuando dice, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Si tu mano te es ocasión de pecar, córtatela. E igual si tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo. Es mejor entrar al reino de los cielos tuerto, cojo o manco que ir a parar completo a la Gehenna, dice el Señor. Esto de la Gehenna era el sitio en la ciudad amurallada donde eran quemados los desechos, las basuras. Es comparado por el Señor con ese destino último de los impíos. La Gehenna que quema la basura, lo que arde eternamente. Y es que en el Antiguo Testamento vemos cómo los instintos, las pasiones humanas están de una u otra manera ligadas a los órganos del cuerpo. Así vemos cómo las Escrituras nos hablan de los ojos altivos e insaciables para significar la ambición. Cómo se nos habla del ensuciarse las manos para hablar de los crímenes. Porque aquello que anida en el corazón se materializa con las manos con las cuales nosotros apartamos al hermano. Por eso el Señor dice, córtatela. Que tu mano no sea ocasión de apartar, de eliminar al hermano. Por nuestros ojos entra la ambición, entra también al ver los bienes del hermano la envidia. Si tenemos también miradas indecentes, entra el deseo de la adulteración. Así entonces, más bien como el salmista, digámosle al Señor que nos dé manos limpias y un corazón puro. Que podamos llevar una vida agradable al Señor, que podamos entrar al reino de los cielos. Un muy feliz domingo para todos.